Hola a todos y hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo directo de CD. Miro mucho por abajo porque tengo aquí el móvil para ver vuestras preguntas, si es que tenéis alguno. Y la idea de hoy es sobre todo, bueno, pues presentaros a dos ahora compañeras, hasta hace poco estudiantes del PIR, que han estado en dos cursos distintos, en el de Ciudades y en el REPIR, para que cuenten un poco su experiencia y sobre todo para que cuenten un poco cómo es esto de la residencia, que es empezar la residencia, porque lo saben de primera mano, habéis empezado esta misma semana realmente. Están las dos además en mi hospital, son mis R pequeñas, en el Hospital La Paz, así que espero que digan cosas buenas. Y nada, a todos los que nos veáis, que os animamos a hacer un montón de preguntas, a todo lo que necesitéis para calmar vuestras dudas, ¿vale? Estamos aquí con Cris y con María. Les voy a pasar un poco el micrófono y les voy a pedir que nos cuenten qué es esto de empezar la residencia y qué tal ha ido el inicio. Bueno, pues en mi caso, además es que venimos súper bien porque nos han puesto a rotar en unidades más o menos diferentes, entonces cada una tenemos nuestra experiencia, pero en mi caso está siendo muy intenso, pero muy bonito. Y yo personalmente estoy muy feliz porque veo que cosas de las que he estudiado hace relativamente pocos meses se me quedan y tienen aplicabilidad. Entonces, como que estoy aterrizando bastante bien en la resi y mola un montón, así que desde mi posición os digo que os animo a estudiar, que se puede y que merece mucho, mucho la pena desde mis pocos días de experiencia. Sí, a mí me ha pasado un poco igual que a Cris, que llegas y dices, estoy súper perdido, pero luego vas viendo las cosas y además es muy bonito porque todo lo que ves en los libros de repente es como, es real y muchas veces es como mejor todavía que lo que has estudiado. Entonces, también creo que merece la pena. Y luego, pues también hemos tenido algunas tardes de neuro y eso, y ya nos están empezando como un poco a estructurar y hay ganas de empezarlo también. En nuestro hospital en La Paz hacemos bastantes tardes, entonces de ahí lo de la neuro. No es así en todos los lados, para quien no le guste la neuro, pero aunque vuestras rotaciones, ¿no?, de inicio sean distintas porque empezáis el día uno en cada uno en vuestro sitio, ya estáis por el hospital pululando, las dos además en el hospital, no en un centro de salud mental ni nada por el estilo. ¿Qué os parece la vida de hospital? ¿Qué os parece esto de estar rodeados de gente con bata blanca que al principio no sabes ni dónde colocarte ni cómo estar, entrar en habitaciones de hospital, ver a pacientes, en tu caso adultos y en tu caso a niños? ¿Cómo has ido estos primeros días? Bueno, el tema de la bata, a mí personalmente la gente me trata como si yo llevara ya toda la vida en el hospital y es como no seguir ni a mi planta prácticamente. Entonces es un poco que todavía estoy asumiendo que llevo bata y que estoy como al otro lado, ¿no? Que no soy ni estudiante en prácticas ni paciente. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta. Es verdad lo que dice Álvaro, que yo me ha tocado ahora mismo rotar hasta que empiece mi primera rotación en la Inter de adultos y me está gustando un montón porque sí que es verdad que, pese a que es un contexto muy médico, porque son gente que está hospitalizada por cuestiones orgánicas, físicas, médicas, pues sí que es verdad que ves que la psicología en esa planta pues tiene también su aplicabilidad, sobre todo porque tu trabajo obviamente no va a curar su patología física o la razón de base por la que la gente está hospitalizada, sino que va a facilitar el ingreso de esa persona, que en ocasiones va a ser bastante prolongado. Entonces, no lo sé, me está pareciendo súper bonito. O sea, solo llevo 2 días y ni siquiera va a ser mi primera rotación, pero es un flipe. Me está encantando, la verdad que sí. Sí, yo un poco igual, o sea, lo de ir con la bata y demás y ser uno más, yo creo que es difícil de integrar porque para mí es rarísimo, o sea, yo no me siento, pues eso, uno más del equipo. Entonces, cuando eso, llega la gente y te pregunta, oye, ¿dónde está no sé qué? Oye, ¿me puedes...? No tengo ni idea, o sea, y te miran raro como si tú trabajas aquí, pero bueno, supongo que eso es poco a poco. Y luego yo estaba en infantil y es verdad que lo que dice Cris, también estoy en Inter y es muy médico, pero te das cuenta de que hacemos falta y que nos tienen en cuenta. Y que hay cosas que a lo mejor pues el psiquiatra o el médico no ven y tú sí te das cuenta. Y saber que puedes ayudar y que puedes dar ahí un papel, pues está muy bien. Qué bueno. La verdad es que es una pasada tenerles también ya por el hospital. Siempre hace mucha ilusión a los más mayores, aunque me niego un poco a serlo, cuando llegan las peques en este caso, porque, joder, es como un soplo de aire fresco, te devuelve un poco a cuando empezaste y yo creo que es fácil echar la vista atrás y ver cómo ha cambiado todo. Yo creo que la residencia es una... Pues que siempre lo digo, soy un abuelo cebolleta ya, pero que creo que es una etapa de la vida que no solo te cambia como profesional, sino que te cambia mucho como persona, ¿no? Y tus planteamientos frente a la psicología, la medicina, la salud mental, también muchas veces tus planteamientos frente a la vida, porque
es una experiencia muy intensa, ¿no? Se trabaja muchísimas horas de residente, las cosas como son, todo esto cobrando un sueldo, pero es que estás obligado prácticamente a empaparte y a que muy buena parte de tu nueva vida sea el trabajo. Si encima en el trabajo tienes un medio agradable como el que siempre intentamos hacer cada vez que viene, ¿no?, las nuevas generaciones y demás, pues mejor que mejor, porque tus compañeros más que compañeros muy probablemente acaben siendo amigos o personas con las que tendrás contacto muchísimas horas y es que en tu trabajo es donde te desenvolverás y donde te desarrollarás como profesional. El otro día hablaba con Lucía, mi compañera tutora, de cuándo llega eso de la rotación como estrella, ¿no? Como para la que tú dices, jo, siento que he nacido para esto. Y a mí me llegó hace poquito en la interconsulta precisamente, donde está ahora Cristina, a Lucía le llegó en infantil en el CSM, pero que es muy bonito cuando te das cuenta de ese momento. Tarda más o menos en llegar, puede ser de R1, de R2, de R3, de R4, o puede ser después, yo qué sé. Pero, como que es un momento en el que sientes que todo merece un poco la pena, que todo cuadra, que estás cómodo, a gusto, que no solo te nutres, sino que eres capaz de nutrir al equipo, ¿no? Y que tu energía la acabas aportando y expandiendo a otros sitios. No sé, me parece un momento precioso. O sea, que lleguéis vosotras como que me anima más a todo esto, porque me devuelve a esos momentillos y me emociona un montón. O sea que es fantástico teneros. Pero también hay que decir que para llegar hasta aquí habéis tenido que estudiar un montón. Y estudiar un montón no siempre quiere decir estudiar de la misma manera. De hecho, cada una estuvisteis apuntadas a un curso ya para empezar. Y la idea de hoy también es que nos contéis un poco, ¿no?, pues, qué destacaríais de vuestro paso por el PIR y de vuestra formación. En concreto, ¿qué destacaríais de estos cursos como lo mejor o lo más importante o las cosas que más os han ayudado a estructurar? Porque al final yo creo que eso es lo más importante que te dan unas clases. Y bueno, de momentos. Vale, yo en mi caso hice el curso de ciudades, que tienes dos versiones, tienes una que empieza en abril y otra que empieza en junio, pero básicamente el funcionamiento es similar en las dos. Y es un curso que a mí me gustaba mucho. Sí que es verdad que no veo muchas diferencias con el REPIR que os va a explicar María y que bueno, también lo tenéis en la página web. Pero sí que es un curso que, bajo mi punto de vista, ayuda mucho si tú tienes inseguridad con respecto a cuánto temario te sabes o así vas a priorizar el ampliar otros manuales. ¿Por qué? Porque es un curso que yo creo que tiene más horas lectivas que el REPIR y que eso te ayuda a que si tú, por ejemplo, no estás seguro con el contenido, lo veas más en profundidad en las clases, o bien si estás dejando de lado parte del contenido de lo que es la academia porque estás priorizando ampliar manuales de referencia porque lleves varias convocatorias, pues te permite que en clase lo veas con más profundidad y te sirva para repasar porque se supone que ese contenido ya te lo sabes. Entonces yo opté por coger ese curso y también me gustaba mucho la disposición de las clases a lo largo de la semana, porque a mí el que me pongan las clases un sábado por la mañana era como un horario que me venía muy bien, porque en concreto toda la semana la tenía libre, salvo algún miércoles por la tarde que también tienes clases en este curso, y porque los sábados por la mañana en general era cuando yo me encontraba más cansada. Entonces para mí era una forma de seguir rindiendo en la oposición, pero de una manera quizás menos activa que si yo me lo estuviera estudiando por mi cuenta en mi casa. Entonces me gustaba un montón. Sí que es verdad que las clases son bastante largas porque son como unas 5 horas un sábado por la mañana, que no es el mejor plan, pero la verdad es que creo que te permite pues eso, tener un calendario bastante autónomo durante la semana y te permite pues, poder prepararte la materia en el caso en que no estés decidiendo ampliar, prepararte todo el material de la clase a lo largo de la semana y luego si tienes dudas preguntarlas. Entonces yo hacía eso, estudiaba toda la semana y luego el sábado la clase, que la verdad es que no faltaba y me las veía casi todas, y luego simulacros por la tarde. Y para mí fue una estructuración tan rígida y tan buena para cómo yo estudiaba que la verdad es que fue el curso perfecto para mí. Claro, en mi caso yo creo que el REPIR a lo mejor es un poco más ir al grano, ¿sabes? No tan repasar todo, sino ir a lo importante, a lo nuevo. Entonces, como que si tienes una muy buena base y lo que quieres son unas clases, para marcarte un ritmo, para tener otra dinámica de otro día, porque también es verdad que estudiar todos los días, o sea, yo, por ejemplo, prefería estudiar en mi casa que ver muchas clases. Entonces, creo que este es una buena opción porque es una clase cortita, un día a la semana, pero en la que como que te asientas en la realidad y cambias un poco el chip de estar todo el día estudiando en tu casa. Y un poco pues lo que decía Cris, yo lo que hacía era estudiar toda la semana para esa asignatura y usar la clase a modo de repaso.
Es cierto que hay compañeras que justo hacían lo contrario, estudiar otras asignaturas para ese día ver cómo llevaban esa. Pero sí que creo que como que este curso, el punto fuerte es que la dinámica es distinta, no es tan otra vez lo mismo, repasar y repasar, sino que además los profesores se esfuerzan por cambiar un poco el formato. Entonces, eso, si tienes ya una buena base y lo que quieres es machacar y cambiar un poco, yo creo que es un buen curso. O sea, al final, cursos hay muchos y todas las personas que, vamos, o sea, hay personas que se han sacado del PIR de todos los cursos distintos y de todas las posibilidades, ¿no? Que al final es un poco lo que a cada uno nos venga mejor. La idea de hoy es que nos podáis preguntar alguna duda si la tenéis al respecto y, bueno, les podáis preguntar alguna duda al respecto. Yo hace ya mucho tiempo que hice alguno de estos cursillos, pero, ¿no? Como que todos estos cursos son adaptables, ¿no? A cada persona. Lo bueno es dinamizar un poco el curso sobre lo que tú tienes, porque al final la misma fórmula para todos está muy bien, pero hay cosas en las que no te vas a sentir completamente ajustado a tus horarios, a tus vidas. Yo siempre digo que el PIR es muy distinto que el MIR, por ejemplo, en esto de que no somos todos salidos de la carrera directamente venimos aquí, sino que hay un mogollón de perfiles, hay gente que trabaja media jornada, jornada completa, con hijos, sin hijos, con un tipo de obligaciones o con otro. Y yo creo que todos estos cursos te permiten modificar un poco lo que tú necesites. La carga lectiva es mayor en unos que en otros. Por ejemplo, en este caso, en el de Ciudades es mayor que en el REPIR, que también puede ser un aspecto a tener en cuenta, pero todos van a contar siempre con la misma base, ¿no? Con la base de la mecánica de vueltas, con la base de todos los profesores son los mismos para todas las asignaturas. Tenéis un libro de esquemas también en todas las clases que tengáis, tenéis acceso a los simulacros, a los cursos y sobre eso, ¿qué modificaciones hicisteis vosotras o qué adaptaciones creísteis más o menos necesario hacer? ¿Cómo incluíais el tema de las preguntas? ¿Cómo incluíais el tema de los repasos? Bueno, yo es verdad que como modificación que hice yo fue los 2 años que estuve estudiando el PIR, la tercera vuelta sí que es verdad que no acudía, o sea, no me vi ninguna clase, los dos formatos eran online, la tercera vuelta, pero porque a mí ya era como un estudio mucho más focalizado en lo que era más preguntable y era más por preguntas, o sea, era otro tipo de estudio totalmente distinto. Ya creía que las clases no las necesitaba, por más que las clases adoptaran también otro formato menos expositivo y más de repaso, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo en concreto, aparte de esa modificación, sí que es verdad que al tener toda la semana libre es un curso que me permitía mucho también dedicarle mucho tiempo del día a preguntas, a simulacros de otras academias o de Foropir o de otros recursos que yo pudiera utilizar, y también me permitía mucho pues hacer Anquis, que yo ya lo dije cuando me entrevistaron en su momento, pero fue como el recurso estrella y me permitió eso. Y es que además también como que yo modifiqué también un poco mi semana en torno a ese itinerario de las clases de CD, porque sí que es verdad que los sábados, como yo sabía que por las tardes quería hacer sí o sí simulacros y las clases empezaban a las 9, pues antes de entrar a la clase, por ejemplo, yendo en el metro o lo que sea, pues también me hacía alguna preguntilla o algo. Es algo que no recomiendo porque luego la clase es muy cansada, pero sí que es verdad que intenté acogerme lo máximo posible al itinerario que era. Por más que luego pues algún día no fuera alguna clase o alguna de los miércoles que no me pillase bien no fuera, pero no sé, en general lo respeté bastante, salvo la tercera vuelta y tal, porque es que es lo que os digo, es como estaba tan bien puesto para lo que yo necesitaba, que era generalmente mucha autonomía y si es una alguna asignatura repasar mucho, por ejemplo en evaluación o en alguna así más densa, que en general es un itinerario, o sea, me gustó mucho, no sé. No modifiqué prácticamente, la verdad. A ver, yo es que mi modificación fue como muy personal, porque como que empecé y dije, a mí no me da tiempo a estudiar como he estudiado siempre, cojo los manuales y me pongo, y no me funcionó. Entonces, cuando empecé este curso dije, voy a hacer lo que a mí siempre me ha funcionado. Entonces, mi consejo es, si tú tienes un método de estudio, usa ese método de estudio porque ya sabes que te funciona. Y mi método de estudio es hacerme mis esquemas, mis resúmenes. Entonces, me dediqué a hacer eso. Igual que Chris, sí que es verdad que intenté respetar un poco el ritmo de las clases, sobre todo en la primera vuelta. Es verdad que la segunda y la tercera se te hace un poco más cuesta arriba porque ya va muy rápido, pero para eso está el esquema del resumen. O sea, yo intentaba, aunque sea, mirarme el esquemita más chiquitito para tenerlo fresco y que la clase me fuese mucho más útil. Entonces, y luego para repasar, como muchas veces no tienes tiempo, pues tirar de las preguntas, que como en el CEDEXAM puedes elegir las asignaturas y todo, pues
esta asignatura la tengo un poco más verde o que hace mucho que no la toco, pues te pones unas cuantas preguntas y lo vuelves a ver. Y así optimizas tiempo y ves que flojeas. Incluso si no quieres repasar la asignatura entera, te haces las preguntas y ves qué partes de la asignatura te bailan más y eso es lo que te repasas. Entonces, ese era mi método. Y nos preguntan por aquí qué es lo que os hizo escoger este curso, ¿no? Porque una vez dentro ya teníais vuestra mecánica, como comentáis, pero cuando os planteabais, ¿no? Como la mayor parte de la gente que nos estará viendo, que escoger una cosa o la otra, hay muchos cursos que empiezan en fechas muy próximas. ¿Qué es lo que os hizo decantaros por uno o por otro? Vale, yo en mi caso, el primer año que hice el PIR, hice el curso de julio, porque salí de la carrera y era como el que más a mano me pillaba, pero me pareció un curso a mi gusto, por mi forma de estudiar, bastante agobiante porque tenía muchas clases. Entonces, como que no veía que yo pudiera sacar todo el tiempo que yo quisiera a lo largo de la semana para estudiar y tenía demasiadas clases, que al final sí que es verdad que retienes cosas, te ayudan muchísimo, pero no es lo mismo que un estudio por tu cuenta en tu casa. Entonces, este año, cuando tuve que decidir qué curso escoger, es verdad que lo primero que hice fue meterme al REPIR porque no me fue muy mal en el examen, pero al ver un poco también el formato de las clases, que es lo que dice María, que van como mucho más a ejercicios, a ejemplos, a información súper detallada o a lo más nuevo que se publica o lo que sea, pues sí que es verdad que me entró un poco de inseguridad de decir, igual no controlas lo suficiente el temario y necesitas un poquito más de clase o necesitas incluso empezar un poquito antes. Y yo lo que decidí fue meterme por eso al curso de ciudades, sin empezar en marzo ni nada, pero empecé en abril. Y ya te digo, por eso, por no querer ni mucho de REPIR, que de hecho tú me aconsejaste que me metiera al REPIR, no le hice caso, pero también por eso, por tener un poquito más de clases para eso, porque también quise ampliar y dije, bueno, pues si no, algunas asignaturas tipo pues, evolutiva o social o alguna de estas que le vas a dedicar menos tiempo, tengo una clase súper detallada, en ocasiones incluso dos, para verlo detenidamente, para repasar, para preguntar y a su vez trabajar otro tipo de material y no dejarlo descolgado de todo el material de CD. O sea, fue eso, básicamente. Sí, es que un poco es lo que he dicho antes, que también prefería priorizar mi estudio en casa que las clases, pero tampoco quería no tener una clase, una referencia como para asentarte, ¿sabes? Porque muchas veces cuando estás en tu casa es como que desconectas de lo que es y llegas a clase y es como, espabila. Y encima estas clases que eran potentes, pues te hacen espabilar aún más. O sea, a mí me parece que para ponerte las pilas y cuando ya tienes una base guay, es lo mejor. Y sobre todo eso, que si ya llevas tiempo estudiando o si ya crees que dominas bastante el temario, meterte todas las clases de los otros cursos, o sea, yo creo que para familiarizarte con el temario está un guay, pero una vez ya tienes eso, un día a la semana de clase para estar en contacto, repasar y espabilar, bien. Entonces, por eso yo cogí este. Espera, voy a añadir una cosa. Bueno, yo es lo que dice María, ¿vale? Yo en concreto diría que los cursos que tienen más clases, como son el de marzo y el de julio, o el de septiembre, que tienen un montón de clases, son para gente que o está empezando o no tiene un dominio como muy grande del temario. Pero yo creo que cuanto más trillado lo lleves, más convocatorias lleves, más cansado te parezca leer siempre el mismo temario, mejor ir tirando hacia el REPIR. O sea, yo creo que el curso de ciudades es como un paso intermedio, ¿sabes? Porque creo que cuanto menos, o sea, es como una gradación, ¿no? En plan, cursos con 3 horas de clase a la semana o 3 días de clase a la semana, ciudades que tiene 2, en ocasiones 1, depende de la materia, y luego ya REPIR cuando la gente, pues eso, o llevas muchas convocatorias o llevas el material trilladísimo y no te apetece verlo más o tienes menos tiempo, pues el REPIR. Qué bien. Y ya antes de cerrar y dejando hueco por si alguien quiere hacer alguna pregunta más, como siempre en estos mini directillos que hacemos, ¿cuál es vuestro consejo para la gente que está ahí, que se presentará dentro de, iba a decir un año, dentro ya de unos meses? ¿Quieres empezar tú? Bueno, un poco también lo que he dicho antes, que seáis fieles a vuestro método de estudio, os van a entrar muchísimas dudas de ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si me hubiese puesto antes? ¿Y si...? Confiad, o sea, de verdad que el trabajo que vais haciendo día a día parece que no, pero se va quedando. Que muchas veces, incluso los esquemas que os hacéis, cuando tenéis que dar una tercera vuelta y no os da tiempo a mirar todo el temario otra vez, esos esquemas los habéis hecho vosotros y os habéis puesto eso por algo. Entonces, yo creo que lo más importante es intentar confiar, que evidentemente va a haber bajones y no pasa nada, los tenemos todos. Y piensas que no lo vas a sacar y que es imposible.
pero es que son mentiras, o sea, pasa, al final lo sacas. Entonces, que intentéis confiar y que dejéis que pasen esos bajones también, que no os culpéis por ello y que sea un bajón de tengo mal día, pero ya está, no pasa nada. Mañana será otro día e irá mejor. Ese es. O sea, sí, yo como María creo, y es muy fácil, o sea, lo he vivido en primera persona, el que de repente te ves a lo largo de la oposición durante muchas veces, en muchas ocasiones muy distintas, tirándote piedras a tu propio tejado, desconfiando de tu método y pensando que, pues, que eres un inútil, o de repente te tropiezas en un simulacro cuando llevas una racha de simulacros buenos y dices, ¡buah, madre mía! Esto es porque no me he repasado recientemente X asignatura. Y realmente no es así. O sea, creo que la oposición es un camino bastante individual, que cada uno tiene que seguir el método que considere, independientemente de lo que te digan los tutores o independientemente de lo que veas que hacen otros compañeros de clase. No, es verdad, lo digo porque al final yo como que llegaba a clase y cuando entras en contacto con compañeros ves que cada uno está siguiendo un método totalmente distinto y es como un buen momento para empezar a decir, madre mía, este está estudiando más horas que yo, o este está madrugando más que yo, o acostándose más tarde que yo, o haciendo más simulacros que yo, y al final es que eso realmente da igual. O sea, tú tienes que confiar realmente en lo que estás haciendo, sentirte orgulloso con el trabajo que vas haciendo día a día, con cada madrugón que te pegas para irte los sábados a estudiar 5 horas y luego hacer 4 horas de examen. Cuidarte en el proceso. Si un día no puedes estudiar o estás mal, o que todos yo creo que lo hemos hecho, estudiar cuando te encuentras muy mal o cuando tienes un mal día o cuando no dejas que la vida más allá de la oposición pase y te pasen cosas, pues creo que el cuidarte y el confiar en el método es que son los mejores consejos que te puedo dar. O sea, yo te puedo decir que para mí las Anquis han sido el recursazo de mi oposición, pero tampoco creo que eso me haya dado la plaza, porque hay gente que se ha sacado la plaza y no ha hecho Anquis. Por ejemplo, bueno, en este caso soy minoría, pero imagino que en general no, pero me refiero que al final no lo estás haciendo ni bien ni mal, lo estás haciendo como puedes, con tus herramientas y con tu capacidad y tus circunstancias, y está bien, es válido, confía en eso. Y poco más. O sea, ya está. Fantástico. Poco más que decir por mi parte, la verdad. Me parecen súper consejos los que tenéis las dos. Y yo ya, pues nada, para terminar y para despedirnos, animaros a todos a que os apuntéis al curso que consideréis más adecuado para vosotros, que seguro que el que elijáis será porque lo necesitáis y porque es el que mejor puede suplir vuestras necesidades, mejor dicho. Que todos los cursos son buenos, que existe una cierta fantasía de que cuanto antes mejor, o es que el REPIR es mejor que otros, o eso no es así, ¿no? Cada uno se amolda al alumno y a las necesidades que tiene. De hecho, los 3 que estamos aquí nos hemos sacado el PIR con cursos distintos y podríamos traer a otros 15 más que nos podrían contar experiencias completamente distintas. Pero efectivamente, sea lo que hagáis, confiad en vosotros, confiad en vuestro método, confiad en las lecciones que habéis tomado, porque la plaza está ahí detrás para todos, sea quien sea y sea en el año que sea, que siempre va a estar ahí y siempre va a existir la posibilidad de, ¿no?, ir modificando, ir haciendo las cosas que se crean necesarias, pero con convicción y poquito a poco. Que además, si todo va bien y este año sacáis la plaza, estaremos encantados de recibiros en los hospitales, los que ya estamos ahí. Ahora serán ellas muy probablemente las R mayores de alguno de vosotros. Así que ya veis, tenéis realmente 4, porque las otras 2 no están aquí, pero tenéis 4 R mayores estupendas que os ayudarán un montón y algún día os hará tanta ilusión como a mí que vayan entrando y viéndolas. Así que os vemos aquí al otro lado y muchas gracias por estar hoy aquí. Hasta luego.